¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a esta sesión de Análisis Visual Premium. Hoy es martes 12 de mayo de 2026 y nuestro enfoque el día de hoy es desglosar la lógica estructural del mercado para el micro Nasdaq 100. Vamos a dejar de lado todo el ruido y nos vamos a concentrar puramente en la acción del precio y la liquidez. Ahora mismo el mercado está pasando por lo que yo llamo una resaca post-máximos. Es una fase correctiva que francamente nos va a exigir la máxima disciplina institucional. Como siempre, esta sesión se fundamenta estrictamente en principios profesionales. Este es un análisis técnico y fundamental desarrollado por el economista y trader Mayid Carvajal aplicando el método POC TraderX. Y miren, es vital anclar nuestra lectura del mercado en una metodología que ya está aprobada. Aquí, cada nivel, cada zona de valor tiene una razón matemática y de subasta detrás. Recuerden, nosotros no operamos emociones, operamos estructura. A ver, antes de trazar cualquier escenario en el gráfico, es imperativo recordar nuestra regla de oro para la supervivencia financiera. La información que vamos a ver hoy tiene fines única y exclusivamente educativos. Los mercados financieros implican un altísimo nivel de riesgo. La preservación del capital y una disciplina férrea son nuestras prioridades absolutas como operadores profesionales. Toda decisión que tomen es su responsabilidad y, por favor, sin excepción, operen únicamente con capital de riesgo. Bien. Este es nuestro plan de vuelo para la sesión, estructurado exactamente como lo haríamos en una mesa de dinero. Arrancamos con el contexto macro y fundamental. Pasamos a la estructura y niveles clave. De ahí construimos nuestra hipótesis A de continuación y la hipótesis B de trampa alcista. Y cerramos con lo más crítico de todo, la decisión y gestión de riesgo. Punto número 1. El contexto macro y fundamental. Básicamente, el porqué detrás de los movimientos de hoy. Bueno, después de ese fuerte rechazo allá arriba en los 29.480, el sentimiento general del mercado pasó de una euforia total a una corrección clara. Y tenemos tres catalizadores macroeconómicos metiendo presión justo ahora. El más crítico, sin duda, es el dato del índice de precios al productor, el IPP, a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Históricamente, si este dato sorprende al alza, actúa casi como una guillotina para los activos de riesgo. Un dato elevado nos confirmaría que el crudo Brent, que se mantiene firme en los $92, ya se está filtrando a la economía real. Y eso frena en seco las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas. Ese rally parabólico que traíamos acaba de chocar contra un muro macroeconómico. Vamos al punto número 2. La estructura y los niveles clave. Vamos a mapear la microestructura del mercado. Ojo aquí, porque las noticias fundamentales, al final del día, simplemente aceleran el precio hacia zonas de liquidez que ya estaban predeterminadas. Ahorita, el activo cotiza alrededor de los 29.151. Y el nivel absolutamente crítico que todos debemos estar observando es el PDL, el mínimo del día anterior, que está en 29.222. Esa caída sostenida por debajo de este nivel nos confirma que el control temporal lo tienen los vendedores. Además, fíjense que tenemos un soporte inmediato en 29.133. Ese es el bajo de la sesión de Londres, una zona donde hay una altísima concentración de liquidez esperando. Si revisamos nuestra matriz de puntos de control, los POCs, vemos una divergencia súper interesante. En las temporalidades menores, la zona de valor está en una lucha exhaustiva entre los 29.180 y los 29.210. Pero si miramos el POC mayor, el semanal, ese descansa mucho más arriba, en los 29.383. Entonces el precio actual nos está mostrando una corrección de más de 230 puntos desde ese valor justo. Sí, es un movimiento agresivo, definitivamente, pero entra totalmente dentro de los parámetros de lo que consideramos una corrección estructuralmente saludable. Pasamos al punto número 3. Nuestros escenarios de probabilidad. Arrancamos con la hipótesis A. Como profesionales, nosotros no adivinamos hacia dónde va el mercado. Operamos basándonos en probabilidades condicionales muy estrictas. El camino de menor resistencia asume que el dato del IPP de hoy va a confirmar esa debilidad inflacionaria, actuando como un martillo pesado sobre las tecnológicas. Si este es el caso, cualquier intento del precio por recuperarse va a ser repelido ferozmente en la resistencia del PDL. El objetivo de las instituciones aquí es clarísimo. Van a querer ir a barrer toda esa liquidez profunda que descansa debajo de los mínimos que nos dejó la sesión de Londres. Entonces, para ejecutar esta hipótesis A, los parámetros tienen que ser milimétricos, equipo. Nuestro gatillo de entrada va a requerir un retroceso hacia el PDL en 29.222 o al bajo de Tokio. Queremos ver un rechazo claro ahí, acompañado de un volumen delta negativo. La confirmación absoluta nos la va la ruptura sostenida del bajo de Londres en 29.133. Una vez que esto se active, el primer take profit lo tenemos en el nivel psicológico de los 29.000 cerrados y el segundo en el soporte estructural de los 28.850. Y recuerden, la gestión de riesgo exige que aseguremos el stop loss inmediatamente después de la activación. Punto número 4. Escenarios de probabilidad. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, la hipótesis B. La flexibilidad mental en este negocio es vital si queremos ser rentables.
¿Qué pasa si el dato del IPP, por el contrario, muestra un alivio en la inflación? Bueno, esa caída rápida que vimos en el premercado terminaría formando un patrón de reversión clásico, como un hombro cabeza a hombro invertido. Esta estructura es letal porque convierte toda esa confianza de los vendedores en una trampa para osos gigante. Detonaría un short squeeze de manual, un cierre masivo y súper violento de posiciones en corto que propulsaría el precio rapidísimo hacia arriba, buscando el equilibrio en los 29.300. Pero, cuidado, las reglas para validar esta hipótesis B son sumamente estrictas. Aquí no compramos nada más porque el precio tocó un soporte, no. Nuestro gatillo va a ser un falso rompimiento del bajo de Londres en 29.133 y necesitamos ver una recuperación rápida y con mucha intención por encima de los 29.180, dándonos la señal de compra. El precio tiene que reconquistar el PDL de los 29.222, pero con volumen institucional real. Si vemos esto, el primer objetivo está en la zona de equilibrio de los 29.300 y el segundo va directo a testear el punto de control semanal allá arriba en 29.383. Llegamos al punto 5 y el más importante de todos: decisión y gestión de riesgo. Nuestra línea en la arena. Miren, trazar líneas en un gráfico es bastante sencillo. Respetarlas cuando la volatilidad explota, ese es el verdadero trabajo de un trader profesional. Estamos anticipando una volatilidad extrema desde las 8:30 de la mañana hasta la campana de Nueva York, justo por el dato del IPP. Tengan esto muy presente. El nivel de los 29.222 es nuestra línea en la arena. Es el pivote definitivo hoy. Mientras el precio se mantenga por debajo de esa frontera, los osos tienen el control absoluto de la situación. Si vemos que el nivel de 29.170 no se logra recuperar tras la apertura, nuestra hipótesis A se va a consagrar como el camino de menor resistencia. El plan estratégico ya está sobre la mesa. Tenemos las zonas de liquidez y los gatillos matemáticamente definidos. Y quiero que se lleven esto. La verdadera ventaja en el trading no es adivinar para dónde va a ir el mercado, es ejecutar tu sistema con una consistencia robótica. El mercado, a la larga, siempre va a premiar a quien tenga la paciencia de esperar su configuración exacta en las zonas preestablecidas, ignorando todo el ruido emocional y esas pequeñas fluctuaciones engañosas de corto plazo. Para seguir recibiendo este tipo de análisis profundo, basado puramente en la acción del precio y el volumen, únanse a nuestra comunidad en YouTube buscando a @PocTraderXWallStreetMastery. La mesa ya está servida, equipo, y las probabilidades están calculadas. Pero les dejo con una pregunta crítica antes de que suene la campana de apertura. ¿Logrará su disciplina institucional vencer al caos emocional de la volatilidad de hoy? Apliquen una excelente gestión de riesgo, mantengan la cabeza fría y que tengan una sesión impecable.